Hola, Dios te bendiga. Te habla tu hermana Lizzy Polanco. Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día. Amén. Si está de noche, cuando estés viendo este video, si está de día, si está de tarde, pero que estés teniendo un excelente momento y lleno de la presencia de Dios. En este video voy a estar analizando un verso. Vamos a llamar esa sección, ¿verdad? Analizando el verso, porque más que un devocional voy a estar tocando definiciones y es una forma de compartirte lo que Dios habla a mi vida a través de esta pequeña porción de la palabra en la cual me hizo indagar profundamente y su espíritu me estuvo hablando, ¿verdad? Entonces, ponte cómodo, busca un lugar tranquilo donde puedas recibir esta impartición, esta enseñanza, sin ninguna distracción, ¿verdad? Pasar un momento bonito con Dios aprendiendo de su palabra. Amén. El verso que vamos a estar analizando es el verso que se encuentra en Salmos 32, de su versículo 8 al 9. Realmente son dos versos, pero los cuales se complementan, así que vamos a estar analizándolos a fondo. Tengo aquí mi Biblia, así que vamos a estar leyendo. Por ser la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Salmos 32, del verso 8 al 9. Dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o como el caballo, que no tienen discernimiento. Aleluya. Y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, Padre. Háblanos en este momento, Señor, como tú me hablaste a mí. También habla a estas personas que dedican un poquito de su tiempo para recibir, Señor, de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, hermanos. Estos versos mencionan dos cosas importantes. Como siempre, tengo por aquí mi cuaderno, así que voy a estar mirando para acá. Amén. Y mencionan dos cosas importantes estos dos versos, los cuales se complementan. Mencionan la promesa de la guianza y cuidado del Señor, pero también mencionan la torpeza causada por la falta de discernimiento en nosotros. Así que yo estuve desglosando el verso, ¿bien? Y Dios nos promete instruirnos, con lo cual quiere decir, ¿verdad? Proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Para eso el Señor nos instruye, ¿verdad? También dice que en los versos dice, mostrarnos el camino a seguir. Dios quiere mostrarnos el camino a seguir, pero ¿qué quiere decir con esto? Es revelarnos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Es guiarnos, ¿verdad? A dar pasos rectos y correctos para evitar que nos desviemos, para evitar que nos tropecemos. Pero también Dios dice aquí en su palabra, te daré consejos. ¿Pero qué quiere decir esto? Te daré consejos. Consejo significa designio, significa parecer, significa propósito y es una opinión o parecer que alguien, en este caso Dios, da acerca de una conducta futura. Pero también Dios nos dice, velaré por ti. Es decir, que hace referencia al acto de dejar de dormir y mantenerse alerta para cuidar de algo o para cuidar de alguien, de daños, de ataques. Es mantener
enfocada la atención en algo o en alguien determinado. Y esto es lo que Dios nos promete: velaré por ti. Es decir, yo no voy a dormir, y Dios no duerme. Dios no duerme, sino que siempre está atento, siempre está pendiente a nosotros. Amén. Entonces, ahora me gustaría que desglosemos el verso 9. Es importante que desglosemos, porque para poder analizar el verso y entender qué es lo que Dios quiere hablarnos. Muchas veces leemos, pero no entendemos la palabra. Y hay veces que tenemos que ir a fondo, que tenemos que analizarlo a fondo, buscar definiciones y dejar que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas, porque no siempre es lo que tú entiendes, sino la revelación de Dios que te es dada. Amén. Entonces, vamos a desglosar el verso 9. El verso 9 nos está hablando de que no seamos como el mulo, que no seamos como el caballo. Amén. Y yo estuve indagando un poquito acerca de esto. Dice que la mula tiene forma de ser un animal muy inteligente, pero es testaruda. Bien, que no se deja llevar fácilmente por su dueño. Y el caballo tiende a ser dominante. Amén. Y establece una jerarquía de dominio. Aunque no es violento el caballo, ni es agresivo, suele huir antes de combatir. Y si se siente en peligro, reacciona incluso mordiendo. Y muchas veces nosotros somos como ese caballo, como esa mula. También en este verso 9 nos está hablando de discernimiento. ¿Pero qué es el discernimiento? Bueno, el discernimiento es la habilidad de pensar bíblicamente, en pocas palabras, ¿verdad? Está relacionado con lo que es la sabiduría y con lo espiritual. Es ser sabio, es ser entendido de la verdad para elegir lo bueno y no lo malo. Y es la facultad de comprender o de saber algo por medio del poder del Espíritu Santo. Es encontrar y sacar a la luz lo bueno o lo malo que puede estar oculto en una persona, en una situación, o que pueda estar disimulado en las personas, en las cosas, en las situaciones. ¿Bien? Pero también en este verso nos habla, nos dice, cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlo a ti. El brío, según estoy investigando, es el ánimo, es lo que el Espíritu Santo me estuvo hablando más bien, es el ánimo o decisión con la que se hace algo. Domar es amansar un animal salvaje para hacer que obedezca. Amén. Acercar también es mover o poner una cosa a menor distancia de otro. Es decir, que cuando Dios nos dice, cuyo brío hay que domar con brida o freno para acercarlo a ti, nos está diciendo que literalmente a veces Él tiene que intervenir en nuestro ánimo, en nuestra voluntad, o más bien en nuestro ánimo, ¿verdad? Para poder amansar esa humanidad salvaje y conducirnos hacia Él, o sea, acercarnos hacia Él. Amén. Y bueno, ya que desglosamos estos versos, es importante ahora llegar a conclusiones, ¿verdad?, sobre lo que Dios quiere hablarnos en ellos. Desglosar estos versos nos ayuda a entender por qué hay tanta gente desobediente o torpe, ¿verdad? Suena duro, pero hay personas que somos a veces poco torpes, ¿verdad? Porque nunca nos podemos excluir. La palabra nos confronta a todos. Para dejarse guiar por las instrucciones del Señor, a veces hay personas que son también desobedientes. ¿Y cómo se sana esta enfermedad? Porque es una enfermedad mortal. Si no somos guiados por el Señor, podemos tropezar. Esa enfermedad
se sana consumiendo la palabra de Dios para ahogar la ignorancia, ¿verdad? O el orgullo de la inteligencia humana, que nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. La lógica humana no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Por eso para algunos la palabra de Dios es locura. Y Dios promete proporcionarnos el conocimiento de Él, es decir, su sabiduría. Dios promete proporcionarnos esto. Y las habilidades, Dios promete proporcionarnos dones, de los cuales cada uno de nosotros, Dios ha puesto un don en nosotros, varios dones que Él tiene para nosotros. Y también Dios promete proporcionarnos las experiencias espirituales con Él. Pero Dios no es carne, no. Dios no es humano como nosotros. Dios es espíritu. Amén. Entonces, para conectar con Él debemos ser intencionalmente espirituales. Buscar ejercitarnos para que en nuestro espíritu, para ser intencionalmente espirituales y poder recibir lo de Dios, de manera que podamos recibir lo que Él nos promete. Aleluya. Y Dios promete darnos un propósito. Dios promete darnos su diseño y aconsejarnos para que sigamos caminando hacia convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Amén. Él promete estar con su atención puesta en nosotros por siempre, sin falta. Esto es lo que nos dice estos versos que estamos analizando. Velar por nosotros, cuidar ese diseño andante que somos, porque somos propósito de Dios. Él promete cuidarnos, cuidar de ese diseño. Sin embargo, muchas veces estamos tan carnales que no podemos recibir la guianza espiritual. Y si la recibimos, no la entendemos por falta de sabiduría, por falta de discernimiento, la cual se adquiere consumiendo, bebiendo, comiendo la palabra de Dios. Entonces, a veces somos torpes y o desobedientes, como esa mula de la cual hablaba cuando definimos, ¿verdad? Un momento atrás. Esa mula que describe el verso 9, que dice que a veces somos como la mula o como el caballo, para dejarnos domar y guiar por Dios. Ponemos resistencia. Entonces, cuando, al igual que la mula o el caballo, somos aferrados a nuestra propia inteligencia, a nuestra lógica humana, y no a la sabiduría de Dios, y no a su palabra, entonces nos cuesta someternos y nos cuesta seguir las instrucciones de nuestro dueño. Y nos volvemos autosuficientes. Queremos caminar guiados por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio parecer, nuestras propias ideas, nuestro propio pensar, lo que creemos, en lo que confiamos, pero que no es Dios. Amén. Entonces, cuando somos ignorantes espirituales y no somos intencionales en alimentarnos de la palabra de Dios, solemos huir antes de combatir o solemos reaccionar ante Dios mordiendo, ¿verdad? Como agresivamente. Dios quiere guiarnos, pero lo que hacemos es que nos resistimos como esa mula y ese caballo y hasta llegamos a morder, ¿verdad? Y pecamos incluso si sentimos que estamos en peligro, como el caballo. Dice que leíamos que el caballo no es agresivo, pero que cuando se siente en peligro, él incluso muerde, y a veces somos como el caballo.
Pero todo esto viene dado por la falta de discernimiento, que se adquiere leyendo la palabra de Dios. Tan simple como leerla, como consumirla, hacerla nuestro todo, llenarnos de ella, nos hará caminar en discernimiento, nos hará entender las cosas espirituales. La palabra de Dios va a sensibilizar, o más bien a activar esos sentidos espirituales que nos van a hacer caminar en lo espiritual. Pero si no la consumimos, entonces vamos a estar torpes como esa mula o ese caballo. Y Dios siempre habla. No es que Dios no está hablando a nuestras vidas, no es que Dios no está dando guianza a nuestras vidas, sino que muchas veces estamos muy carnales y poco espirituales, con poco discernimiento, y no entendemos o no percibimos, no discernimos lo de Dios, lo espiritual, lo que Él nos habla. Aleluya. Porque para entender lo espiritual debemos de ser intencionalmente espirituales. Cuando esto acontece, Dios tiene que usar procesos, Dios tiene que usar situaciones que nos aflijan para acercarnos a Él. ¿Te parece esto familiar? Porque a mí sí, ¿verdad? Y es justo lo que analizamos del caballo y la mula, cuyo brío hay que domar. Es decir, que si nuestro ánimo, nuestra decisión es contraria a la de Dios y no aceptamos su voluntad, Él tendrá que domarnos. ¿Bien? Para que obedezcamos y así poder acercarnos a Él, porque Él sabe que sin Él perecemos. Entonces, Él tiene que buscar la forma de que estemos cerca de Él. Por eso muchas veces vienen los procesos, porque los procesos despiertan en nosotros lo espiritual y nos hacen acercarnos a Dios. No digo que todo proceso, ¿verdad?, tiene que ser de esta forma o buscar esto, pero ciertamente hay procesos que a veces es para que seamos más intencionalmente espirituales y podamos comprender lo espiritual, lo de Dios, lo celestial, que no se entiende, no se percibe, no se discierne en la carne. Amén. Y Dios nos disciplina porque necesita domarnos y Él necesita en muchas ocasiones, en distintas áreas de nuestra vida, ir alineándonos a lo espiritual. Y volvemos a caer en un mismo punto siempre analizando estos versos. Y este punto se encuentra en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo perece por falta de discernimiento. Mi pueblo perece por falta de discernimiento. A veces, como decíamos, como comentamos al principio, estamos torpes o desobedientes o tal vez un poco idos, no sé si se podría decir, o perdidos, desenfocados, no sé cuál es la palabra correcta, ¿verdad? Pero no estamos alineados a lo de Dios y en sincronía con lo que Él está hablando en nuestras vidas, porque nos falta discernimiento. Y este discernimiento se consigue leyendo, comiendo y llenándonos de la palabra de Dios. Y olvidamos que para ser espirituales y discernir debemos estar llenos de esa sabiduría, de manera que podamos comprender sin cuestionar, de manera que podamos someternos, de manera que podamos sacar a la luz lo oculto y lo disfrazado. Y el discernimiento es lo que nos ayuda a poder hacer esto, de manera que podamos elegir
entre mi voluntad, que no es buena, porque viene dada por mi concupiscencia, por mi carne, por mi humanidad, y la voluntad de Dios, que es la que es perfecta, es buena, es agradable y nos lleva a puerto seguro. Entonces, el Señor nos da una promesa, pero tras cada promesa hay una parte donde tú y yo debemos de accionar y depende de nosotros recibir esa promesa que Dios nos da. Amén. Y es que en el verso 8 Dios nos ofrece esta hermosa promesa de instruirnos. Dios dice que nos va a instruir,